Bien, este proyecto se contextúa en la formación de futuros profesores de pedagogía en filosofía. Entonces, en ese contexto de formar a futuros profesores de filosofía, nosotros hemos pensado que ellos deberán desarrollar a través de un aprendizaje activo la reflexión crítica. O sea, un profesor de filosofía debe tener la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico. Y instalamos esta reflexión en dos asignaturas. Las asignaturas de Historia de la Filosofía Antigua y las asignaturas de Historia de la Filosofía Medieval. Durante el transcurso del semestre, los estudiantes desarrollaron una serie de actividades que les permitieron ir haciendo una lectura de los autores en ambas asignaturas, pero tomando posición crítica respecto de estos autores y haciendo una reflexión que permita proyectar el pensamiento del pasado al presente. Entonces, en eso consistió fundamentalmente el proyecto, hacer una lectura crítica de los autores, problematizar algunas de las cuestiones que se plantean desde el siglo, en el caso mío medieval, desde el siglo I al siglo XV aproximadamente, con sus diferentes etapas, leer a los autores, presentar protocolos. Una de las actividades que tenían que hacer ellos era apropiarse del autor, hacer una lectura del autor y presentar al curso para desarrollar ciertas habilidades sociales que después van a requerir en el mundo profesional, en el mundo de la pedagogía, en el mundo del aula escolar, donde tienen que enfrentarse con los desafíos de los diferentes estudiantes, presentar un trabajo en el que ellos tenían que dar cuenta del dominio de un autor, pero también una posición frente al autor. La primera etapa fue más bien socializar el proyecto, mostrar a los alumnos las ventajas que tiene hacernos cargo de esto, de cómo vincular el aprendizaje crítico, cruzarlo con el componente pedagógico y el componente disciplinar. Y fue la primera etapa en la que mis alumnos desarrollaron fundamentalmente el formato de protocolos. O sea, presentación en clase con contenidos fundamentales y análisis de esos contenidos fundamentales. Bueno, el aspecto más innovador es primero incorporar este proyecto a alumnos de primero y segundo año. Algo que no se había hecho, o sea, abordar estos temas con alumnos de primero y segundo año y ya insertarlo en los desafíos del ámbito escolar. Ese es el primer tema innovador, digamos. O sea, un alumno que entra a estudiar filosofía ya se tenga que hacer cargo de que va a ser el día de mañana profesor y por lo tanto hacer el aterrizaje de los contenidos disciplinares al ámbito pedagógico. Ese aspecto para nosotros era fundamental, era clave. Que los alumnos fueran capaces, que sus contenidos el día de mañana fueran enseñables para el aula escolar. Lo más importante del proyecto es el discernimiento. Y un alumno que ya está en segundo año de la carrera, a través de estos proyectos, les permite hacer el discernimiento respecto de su vocación docente. Para nosotros es importante que los futuros profesores que vayan al aula escolar ya desde los primeros años de su carrera tengan claro lo que significa ser un profesor de filosofía. Los cursos de Historia de la Filosofía tienden a ser expositivos por su mismo contenido, de manera que quisimos introducir un criterio de pensamiento crítico, de manera que lo expositivo se complemente con un tipo de capacidad que va a ser importante para el alumno en su futuro desempeño profesional. Yo diría, es el marco. A mí me correspondió hacerlo en filosofía antigua, el profesor Lombardo en filosofía medieval. Yo diría que ese es el marco, naturalmente que el aporte primero a los propios alumnos, pero también uno genera conocimiento para las siguientes generaciones, de manera que el próximo año, cuando yo dé el curso nuevamente y el profesor Lombardo dé el suyo, tengamos un punto de partida en que ya esté asentado este aporte al pensamiento crítico. A mí me ayuda mucho porque, como yo voy a ser solamente profesor, estas actividades me dan herramientas para futuro, obviamente, usarlas. En un escenario que va a ser un aula donde van a haber más alumnos,
donde voy a tener que innovar porque el tiempo va cambiando, la época es como constantemente evolutiva, por así decirlo, y tengo que como moldearme también a lo que ellos quieren y necesitan para tomar atención a lo que yo estoy enseñando.